Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 16. Continuamos con nuestra serie que hemos llevado durante varios domingos bajo el eslogan "El mundo es vanidad y Cristo es la verdad". Seguimos ese hilo conductor porque es el hilo conductor que nos pone las bases seguras de guiarnos a indicarnos que hay, según Eclesiastés y según la Escritura, dos escenarios de vida. Un escenario bajo el sol, que es todo lo que vivimos acá y observamos y contemplamos, y un escenario más allá del sol. Eclesiastés nos va a explicar en qué consiste el más acá, ¿sí? Cómo vivir el más acá y cómo obrar y cuáles son los males o los peligros o los errores que se ven o que se cosechan acá debajo del sol, y cuáles son las consecuencias, pero también nos plantea que el camino más seguro es observar el más allá, es decir, vivir el más acá con la mente y con la mirada hacia el más allá. Es básicamente lo que nos va a decir. El texto de esta mañana en Eclesiastés capítulo 10, 16 dice de la siguiente manera: «Ay de ti, tierra, cuando tu rey es joven o es un muchacho y tus príncipes banquetean de mañana». En esta sección del versículo 16 y 17, el autor, que es el rey Salomón, nos va a plantear un contraste. Recuerden que dentro de la literatura sapiencial, que son los proverbios y la poesía hebrea, hay un sistema dentro de esa riqueza gramatical que tiene que ver con el paralelismo. Y el paralelismo son generalmente dos ideas contrapuestas. Hay varios tipos de paralelismo, pero un paralelismo que presenta la Biblia en los libros sapienciales es el paralelismo antitético, es decir, que una idea contrasta o es antónima a la otra o contraria a la otra, y eso es lo que nos va a plantear aquí en el versículo 16 y versículo 17. Hoy nos va a presentar la idea negativa y el próximo domingo la idea positiva de ese mismo idea o de ese mismo propósito del mensaje. Entonces el texto de hoy es ay de ti, es decir, va a plantear un argumento bajo el estilo de lamento o de sentencia. Cuando la Biblia presenta expresiones como ay, ¿sí? Ese ay generalmente, que es una interjección de sentencia o de temor o de consecuencia, siempre lo que está advirtiendo es una consecuencia terrible o terrorífica, ¿sí? Casi siempre, por ejemplo, cuando uno se cae o se golpea, una de las frases más inmediatas que uno dice es ¡ay!, ¿cierto? O ¡ay, ay, ay!, o ¡ay, Dios mío!, porque es una frase como de lo siento, o lo lamento, o me vino esta consecuencia y es terrible. La Biblia usa ese recurso literario que es una interjección para decir ¡ay!, como pobrecitos o lástima de ustedes, o lo siento por ustedes, o terrible lo que les viene a ustedes, que sería básicamente lo que encierra esta expresión. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es ay de ti. Esa expresión la usó Jesús en el Nuevo Testamento, recuerda, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida. Ay de ti, porque si en ustedes o en sus ciudades se hubieran hecho los milagros que se han hecho acá, ustedes se hubieran arrepentido. Ay de ti, es decir, pobre de ustedes, lamentable la consecuencia o la condición de ustedes, porque no tuvieron en cuenta o no entendieron o no aplicaron lo que debieran aplicar y se desviaron o despreciaron el mensaje. Y es básicamente lo que la Biblia nos quiere decir acá. Recordemos que el capítulo 10 de Eclesiastés es como una síntesis de recursos literarios donde hay proverbios, donde hay comparaciones, donde hay parábolas, donde tenemos también símbolos y metáforas, y aquí nos va a presentar un contraste de paralelismo. ¡Ay de ti! Es el primer ay del libro de Eclesiastés. Estamos ya al final del capítulo y es el primer ay, es decir, el libro de Eclesiastés no es especialista en presentar ay, presenta problemas, presenta realidades, presenta consecuencias, pero no presenta ay. Aquí es el primero, es el primer lamento que presenta el rey Salomón, como diciendo esto es terrible, ¿sí? Esto es una consecuencia lamentable
y esto se hubiera podido evitar, porque los hay se pueden evitar, dice la Biblia. ¿Por qué no evitamos los hay? Porque no tenemos en cuenta la palabra, porque despreciamos los principios, porque pasamos por alto los mandamientos, y como los pasamos por alto, entonces hay, pero se hubieran podido evitar. Muchas de las consecuencias que nuestros hijos pasan, especialmente cuando están pequeños, se hubieran podido evitar. ¿Sí? Caídas, golpes, a veces cicatrices, a veces consecuencias terribles, accidentes. Nosotros como padres pudiésemos haber evitado, pero a veces no fuimos cuidadosos, a veces nos confiamos en un juego, en un lugar de la casa, con algún objeto de la casa, y nuestros hijos se accidentan y luego viene el ay, o el ay, 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 que el ay, ay, ay es el ay, 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 es decir, el ay a la máxima potencia, para uno decir lo siento, o me duele mucho, o lo lamento mucho. Y aquí va a hablar básicamente el rey Salomón de un ejemplo, y es ay cuando tu rey es muchacho. Es decir, lo primero que nos va a decir aquí es que hay un lamento, una consecuencia para la nación, o para la tierra, o para una sociedad, cuando quienes la gobiernan son muchachos. Y hay otras traducciones de ese mismo texto que dice cuando tu rey es un niño, y otras que dicen cuando tu rey es un joven. Es decir, la expresión muchacho en esta traducción se puede comparar o se puede explicar como un niño. Ay, cuando el rey es un niño. ¿Por qué la Biblia pone ese ejemplo? En el Nuevo Testamento Jesús dijo, si no se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. El más grande en el reino es el que se hace como niño. Y aquí está condenando a los niños. Es decir, Jesús dice que los niños tienen un lugar especial en el reino, que los más grandes en el reino son como niños, pero aquí el rey Salomón dice, ay de los que son gobernados por niños. Es decir, no siempre el ejemplo o la metáfora o el símbolo del niño se aplica en plenitud. Es decir, cuando Jesús dice que se hagan como niños, no está hablando de todo el carácter de un niño, sino de algunos aspectos de la vida del niño, que son los que le harían ser más importante. Y en el caso del rey Salomón, aquí en Eclesiastés, lo que está diciendo también es algunos aspectos de la vida del niño. ¿Qué está censurando el rey Salomón? Que los niños son dejados o son llevados por apetitos. ¿Se han dado cuenta ustedes que un niño se levanta y lo primero que pide es comida? De hecho, cuando uno tiene niños pequeños, tiene que dejar la comida hecha, dejar algo guardado en la nevera o para calentar rápidamente, porque si no, el niño se desmaya si aún le toca esperar una hora. ¿Quién lo soporta? Toca que se levantó y de una, su tetero, su compota, su colada, su sopita, porque uno no le diría, no, espere que a las 9 es el desayuno, porque lo desespera y desespera a todo el mundo. Esa es una característica de un niño, que se levanta es a comer. Otra característica de un niño es que duerme mucho, ¿cierto? Cuando están muy niños duermen mucho, comen mucho y les encantan todo lo que sea pasajero, los juegos, las diversiones, es lo que les encanta. Les encanta comer lo que no sirve, ¿sí? Lo que sirve no quieren comer, quieren solo helados, paquetes, chitos, gaseosas, pero también les gusta jugar. Uno sale a la calle con un niño y tiene que no pasarlo por el lado del parque, o donde está la maquinita electrónica, porque si lo pasa por el lado de la maquinita, ¿qué le reclama? Que él se quiere subir al caballito, que se quiere subir a la maquinita, que toca dejarlo subir al parque, porque si no, le daña a uno el día. ¿Sí les pasó así con sus hijos? Así son los niños. Ese es parte del carácter de los niños. Uno tiene que saber que si uno va con un niño es mejor no pasar por el parque, porque si no, hay que separar un tiempo para que él se suba al columpio o a los rodaderos, porque si no, él nos daña el día. Porque son niños, y uno dice, no, pero es que es un niño. ¿Cómo entretiene uno a un niño fácilmente? Con un juguete, ¿sí? Con comida, con dulces, con paquetes, o con un helado, con juguetes. Es decir, se entretienen fácilmente, se distraen fácilmente, están guiados por sus apetitos, son volubles, son cambiantes, son fáciles de entretener, y es básicamente eso lo que está diciendo el rey Salomón.
ay de aquella nación que tiene reyes o gobernantes niños o muchachos que se dejan llevar fácilmente de apetitos o fácilmente de lujurias o de atractivos que no son realmente la esencia de la vida. Posiblemente, la Biblia no lo dice acá, pero es muy probable que el rey Salomón cuando escribió está pensando en dos personajes, ¿sí? Que los tiene en mente y él no lo dice acá, pero entre líneas lo pudiéramos identificar. Y esos dos personajes en los que está pensando el rey Salomón es Roboam, su hijo, que fue el siguiente rey de Israel, porque Roboam fue rey, hijo de Salomón, pero Roboam se comportó como un niño. No era niño cuando gobernó, pero sí se portó como un niño. ¿Han escuchado ustedes la expresión, ese es un niño grande? ¿A quién llamamos niño grande? A un viejo que siendo grande de tamaño y grande de años, actúa como si fuera un muchachito, que hace pataleta por todo, que reclama por todo, que molesta por todo, que no se responsabiliza, que no se compromete, que no es disciplinado. Uno dice, no, ese es un niño grande, no le pare bolas, no le preste atención, ¿sí? Porque lo que estamos diciendo es, aunque él creció, sigue actuando como si fuera un niño y no tiene carácter, no tiene decisión, no sabe tomar decisiones, no sabe comportarse, simplemente actúa como un niño que hace desorden y llama la atención y hace pataleta. Y de eso sí que está llena nuestra sociedad, de niños grandes, ¿sí? Que son niños de 35, de 40, incluso de 41. ¿Hay alguno que de 41? Roboam cuando comenzó a gobernar tenía 41 años. ¿Sí sabían eso? Y la Biblia dice que era un niño. Ahora, no era un niño de edad, era un niño en su forma de actuar. Ahora, si Roboam gobernando era como un niño, era responsabilidad de Roboam, segundo, pero ¿quién tuvo la primera responsabilidad? Salomón, porque Salomón fue el rey y Salomón debió haber incidido favorablemente en la vida de Roboam para que él creciera como un varón, asumiera responsabilidades, tomara buenas decisiones y supiera comportarse como un hombre adulto. Pero Salomón va a terminar diciendo, ay, cuando la tierra es gobernada por un muchacho. Casi que pudiera decir Salomón, ay, de esta nación gobernada por mi propio hijo, que no lo eduqué bien, que no lo instruí bien y no lo ayudé a tener capacidad de decisión y de responsabilidad. Es muy probable que sea uno de los que está pensando. Incluso algunos dicen que este libro de Eclesiastés lo escribió Salomón exclusivamente para dedicárselo a Roboam y decirle, mire, esto es lo que yo pienso de la vida, estos fueron mis errores y esto es lo que yo pienso de usted para que corrija. Posiblemente Salomón también está pensando en otro personaje contemporáneo a su época que se llamó Jeroboam. ¿Recuerdan quién fue Jeroboam? Jeroboam era un asesor del gobierno del rey Salomón. Era un asesor joven que tuvo Salomón para asesorarlo en el gobierno. Recuerden que los gobiernos no solamente está el rey o el presidente, sino que hay asesores. Y un reino o un gobierno es exitoso no solamente por el gobernante de turno, sino por los asesores que asesoran, acompañan y orientan al gobernante de turno sobre la toma de decisión. Muchas de las decisiones que toma el presidente no las toma él, las toman los asesores, asesores jurídicos, asesores políticos, asesores de justicia, en todas las áreas tienen asesores educativos, de inversión, y esos asesores son los que tienen que indicarle al rey cuáles son las mejores decisiones que se deben tomar para que el país o la nación o la tierra funcione bien. Jeroboam era asesor del rey Salomón. Cuando dejó de gobernar Salomón y gobernó Roboam, Jeroboam siguió siendo asesor, pero recuerden que fue y le dijo a Roboam que le disminuyera los impuestos y Roboam dijo que no, y Jeroboam se sublevó contra Roboam y se dio la ruptura del reino, y Jeroboam quedó como rey del norte sin ser de dinastía real y sin tener el permiso o la autorización para dividir el reino. ¿Recuerdan que Dios le había dicho a Saúl que Dios iba a dividir el reino? Que el reino iba a ser rasgado como se rasga un vestido.
¿Recuerdan? Y esa división se dio con Jeroboam y Roboam. Jeroboam no tenía por qué dividir, Jeroboam era asesor. Jeroboam tenía que contribuir al bien de la nación, pero Jeroboam vio la oportunidad y dijo, pues o hacen lo que yo digo, cumplen mi apetito, mi pedido, mi petición, mi antojo, o si no me separo. ¿No era un niño grande Jeroboam también? Como poniendo una condición y poniendo contra las cuerdas al rey y haciendo como un pedido y diciendo, pues yo hago una pataleta o hago un escándalo si no se hace lo que yo diga. O sea, ¿desde cuándo en un reino o en un gobierno se permite hacer escándalo simplemente porque no se cumple lo que yo quiero? Ahí se dio la división del reino. Y recuerden que nosotros dijimos en la semana pasada, en los textos anteriores, que estábamos diciendo sobre el tema de ir a la casa e llegar a la ciudad. Recuerden que había que ir a la ciudad para adorar, que era Jerusalén. Y una de las quejas que Jeroboam sacó, una de las excusas o justificaciones para dividirse es, nos queda muy lejos a los del norte irnos al sur a reunirnos en el templo en Jerusalén. Y el texto anterior del versículo 15 dice, los necios no saben por dónde ir a la ciudad. Y esa fue la excusa que sacó Jeroboam para decir, nos vamos a separar. O nos ponen un lugar alterno en Samaria, o nos bajan impuestos, o nos dividimos. Y Roboam dijo, no les vamos a bajar impuestos, les vamos a aumentar. Entonces, ¿qué dijo Jeroboam? Se dio la condición para que yo me separe, para dividir el reino, y se fue con 10 tribus al norte, dividiendo el reino y estableciendo Samaria como un nuevo lugar de adoración, totalmente contrario al único lugar que Dios había establecido, que era Jerusalén. ¿Sí recuerdan eso? Entonces tenemos dos niños grandes acá, en la historia, que es un niño grande, rey, hijo de Salomón, Roboam, y un niño grande, asesor, príncipe, que termina haciéndose rey por su propia cuenta, él mismo se nombró, y que dividió el reino y se quedó con las 10 tribus del norte. ¿Cómo les parece? Es muy probable que por eso Salomón escribe esta parte donde dice, ay de ti tierra cuando tu rey es un muchacho. Y de alguna manera ese lamento también tiene que ver con una confesión que Salomón está haciendo, diciendo, ¿por qué no instruí a mi hijo adecuadamente? ¿Por qué no lo formé para que fuera rey, siendo príncipe? ¿Por qué no lo entrené para que tomara decisiones y no fuera un rey grande pero sin conocimiento, sin autoridad, sin carácter, sin identidad y sin responsabilidad? Ahora, el problema aquí no es ser joven, porque hubo otros reyes en Israel jóvenes, exitosos, ¿recuerdan? Joacás, Josías. ¿Recuerdan otros hombres jóvenes que sirvieron en la obra de Dios? Daniel, Samuel, José, Timoteo, Esther, la muchacha que trabajaba en la casa de Naamán, que era una muchacha hebrea, empleada de Naamán. O sea, había muchos jóvenes y mujeres, señoritas, que fueron temerosos de Dios y fueron jóvenes e incidieron positivamente en el desarrollo de la nación o en el desarrollo del pueblo de Dios. Aquí la denuncia no es, ay de ti tierra porque tu rey sea joven. Es decir, no se denuncia un estado de edad. No es malo ser joven. Todos hemos sido jóvenes o todos serán jóvenes. Todos tenemos que pasar por ese periodo. Lo malo aquí no es ser joven, sino actuar como joven inmaduro o inexperto, incluso cuando ya se está en autoridad o cuando ya se es mayor. Es decir, nosotros los que ya pasamos los 40 no se nos permite actuar como niños, aunque a veces quisiéramos. ¿Por qué? Porque ya tenemos peso, tenemos años, tenemos experiencia, tenemos conocimiento y nuestras decisiones, nuestras reacciones tienen que ser bien pensadas y no desenfrenadas o desubicadas o inexpertas, porque así no actúa una persona adulta, sino que así actúa un niño. ¿Ustedes no se han dado cuenta que un niño, si no le dan lo que quiere, enseguida tira las cosas? ¿Qué tal un adulto haciendo eso? ¿Cómo les parece? Uno dice, no, es una persona muy altiva, muy beligerante. Isaías capítulo 3, versículo 12.
los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Es una denuncia en el libro de Isaías. Los opresores que gobiernan a mi pueblo son muchachos, es decir, jóvenes. Pero vuelvo y digo, el problema no es ser joven, el problema es ser inexperto, el problema es la falta de sabiduría y la falta de seriedad. Hay jóvenes, pero muy serios en sus decisiones. Serios no de que no rían, sino serios en que si se comprometen, cumplen. Que si dan la palabra, la llevan a cabo. Que si asumen un deber, son responsables con ese deber. Eso es ser serios. Pero la mayoría de los jóvenes son hoy en día en la sociedad en la que vivimos como niños. Es decir, no son serios, no son responsables, no son consistentes y eso es lo que está denunciando la Escritura. Entonces, el problema no es tener un rey joven, sino el problema es actuar como un joven inexperto. Y de eso sí que nos da ejemplo Roboam. Roboam comenzó a reinar, dice la Biblia, en 2 de Crónicas 36:2, versículo 9, versículo 5 y versículo 11, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Cuando comenzó a reinar Joacín era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Aquí hay el ejemplo de varios reyes que hicieron lo malo y comenzaron a reinar muy jóvenes. Es decir, sí hay una amenaza para una nación o para un país cuando tienen líderes públicos o servidores públicos jóvenes en el poder. Sí hay una amenaza latente que debemos advertir y la Biblia la advierte. Varios de los reyes de Judá y de los reyes del norte fueron jóvenes cuando comenzaron a gobernar y tuvieron malos asesores o malas asesorías y hubo consecuencias terribles para Israel. Hubo consecuencias. Entonces, debemos ser cuidadosos. Primero, si somos jóvenes, saber que si asumimos responsabilidades las debemos cumplir. Que cualquier responsabilidad que asumamos debemos tener la fortaleza, la conciencia y la sabiduría de que hay que cumplirla porque dimos la palabra. Yo me comprometí a ir, ¿qué debo hacer? Ir. Yo no puedo decir, no, pues como yo soy joven me van a entender que llegué tarde, o me voy a entender que no voy, o simplemente no respondo y no voy. No, yo me comprometí, voy, yo tomé la decisión, voy. Yo asumí una responsabilidad con un empleo, con un estudio, lo debo sacar adelante. Eso es madurez y eso es responsabilidad y de eso nos habla la Biblia. Miren que hay un fenómeno en muchos hogares de jovencitos que experimentan 4 y 5 carreras y luego no terminan ninguna. Y eso es una falta de poder tener capacidad de tomar decisiones, de responsabilidad, de seriedad y también en los trabajos. Muchos jóvenes que se hacen echar fácilmente de los trabajos y dicen, no, es que yo consigo trabajo fácil. Sí, es posible que consiga trabajo fácil, pero usted está dando una evidencia de que es una persona inmadura, inconstante, que no es una persona perseverante, que no es una persona aplomada, que no es una persona que se compromete y cumple, y fácilmente lo que nos está diciendo es que es como inestable. Y esa persona inestable en el trabajo, inestable en el estudio, yo les digo, ¿cómo les va en el hogar? A esos hogares. Si ese joven se enamora y se casa, pobre la jovencita que se case con él. Yo le digo a mis hijas, cuando se enamoren, no se enamoren así tan rápidamente que se cieguen, sino hay que tomar tiempo para evaluar, orar a Dios y examinar si esa persona vale la pena. Ahora, no solo por su físico o por lo que nos dice, sino si es una persona, primero, temerosa de Dios, pero segundo, estable, consistente, madura en sus decisiones, responsable, trabajadora, porque de cara bonita uno no vive, o de promesas no se vive. Los reyes en Israel, muchos simplemente heredaron la monarquía porque eran descendientes del rey, pero no estaban entrenados para reinar. Hubiese sido mejor que ellos no hubieran reinado y que hubieran puesto otro rey entrenado. Pero no, como él es el hijo y le toca, hereda, va al poder. Pero ¿con qué capacidad?
Miren que aquí hay una constante en las denuncias del libro de Crónicas y de los Reyes y es, e hizo lo malo. ¿Por qué hizo lo malo? Pues porque eran jóvenes inexpertos, porque eran malos y porque sus inclinaciones o sus intereses en el poder era beneficiarse de ellos. Y aquí lo va a seguir denunciando la Escritura. Isaías capítulo 3, versículo 4 y 5 dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, y el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Mire que aquí está describiendo el profeta Isaías una consecuencia de Dios para el pueblo. Algo así como lo siguiente, ¿no apreciaron a los sabios y a los maduros y a los aplomados? Ok, entonces les voy a mandar jóvenes que los gobiernen. Les voy a poner jóvenes que los gobiernen para que se den cuenta cómo les va a ir. Si no apreciaron y valoraron a los hombres más estables o maduros o serios en el gobierno, entonces les voy a dejar que los gobiernen los jóvenes. ¿Y cómo nos va con los jóvenes? Ustedes saben que hoy en día en los países nuestros, especialmente en América Latina, hay una tendencia a que hayan líderes en la política jóvenes y que ejerzan poder y que nos gobiernen, porque tienen ímpetu y tienen creatividad y tienen a veces pues mucha manera de convencer a su audiencia o a sus seguidores, pero esos gobernantes jóvenes no son una bendición para la nación, eso lo dice la Biblia. Es mejor tener gobernantes un poco más maduros o estables o más aplomados o más definidos y no simplemente lujuriosos, llevados por pasiones o llevados por ímpetu o simplemente llevados por venganza. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, la cual es imagen de Dios. Y en Segunda de Crónicas 13:7 dice, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboán, hijo de Salomón, porque Roboán era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Miren la denuncia. Cuando Salomón escribe sobre esta realidad, posiblemente pensando en el propio reino de Judá y en su propio hijo, está hablando con evidencias. El texto en 2 de Crónicas 13:7 dice, y se juntaron contra él hombres vanos y perversos. Vanos y perversos sería muchachos, ¿cierto? Según el texto de estudio hoy. Es decir, irreverentes, beligerantes, inconstantes, que solo querían lograr un objetivo para sí mismos, pero no para la gloria de Dios y mucho menos para la nación. Dice, y pudieron más que Roboán, hijo de Salomón. Roboán era el rey. Y uno dice, ¿cómo que el rey se va a dejar de unos hombres vanos y perversos que llegan y le hacen un planteamiento y él simplemente baja los brazos y dice, no, pues lo que ustedes digan, ¿qué clase de gobernante tenemos? ¿Sí? Que no asume el deber y el poder de decir, voy a defender mi nación, voy a defender la ley y voy a sacar adelante este reino porque a mí me pusieron para gobernar, no de adorno. Eran hombres vanos y perversos, ¿cómo les parecen los adjetivos? Pero eran grandes y eran beligerantes. Y luego dice, ¿por qué Roboán se dejó tan fácilmente? Roboán se dejó, permitió que eso sucediera porque era joven. Dice, sí, pero esa no era la razón. Porque hubo jóvenes que enfrentaron gigantes como David. Se cree que David tendría unos 17 años cuando enfrentó al gigante Goliat. Era un jovencito. ¿Por qué lo derrotó? Porque aunque era joven, era valiente. Se cree que José, cuando fue vendido a Potifar en Egipto, tenía unos 17 años. Era un jovencito también. Pero siendo jovencito, se enfrentó con integridad a todas las amenazas y las adversidades que tuvo en Egipto. Es decir, el problema o la excusa no es ser joven. Uno no se pudiera lavar las manos y decir, no, es que mi hijo es joven y cometió un delito. No, si él cometió un delito, tiene que responder. Porque el ser joven no lo excusa o no lo exime de la responsabilidad de cumplir. Pero mira lo que dice acá, el problema no era que fuera joven. El problema era que era pusilánime. Y esa es la palabra para cobarde. O como decimos en castizo, para gallina. ¿Sí? Él era una gallina, no tenía valor, no tenía coraje,
no tenía fortaleza para tomar decisiones y decir, voy a defender la nación, yo soy el rey. Me pusieron para tomar decisiones, tengo a mando el ejército, tengo los jueces, tengo los asesores, tengo los sacerdotes, vamos a defender la nación y voy a tomar valor y coraje y determinación. Entonces el problema aquí no es que Roboam fuera joven, el problema era que era cobarde. Yo les pregunto a las mujeres, ¿de qué sirve un hombre cobarde? ¿Para qué les sirve a ustedes un hombre cobarde? No sirve ni para estorbo, ni de adorno, no sirve para nada un hombre cobarde que no defienda el hogar, que no defienda la fe, que no defienda la economía, que no luche para cumplir los propósitos y los deberes que Dios le dio. O sea, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Es decir, Roboam no servía para nada y dice la Biblia, no se defendió de ellos. Esta denuncia lo que dice es que él sí podía defenderse, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque fue cobarde. Cuando dice aquí el rey Salomón, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho, lo pudiéramos traducir de la siguiente manera, ay de ti tierra cuando tu rey es cobarde, que no tiene el valor, el coraje, la gallardía para afrontar y asumir la responsabilidad. Amados hermanos, nuestros hijos están creciendo y un deber de nosotros como padres y luego un deber de ellos es ser valientes. Pero nosotros como padres es enseñarles a que sean valientes, sean hombres o sean mujeres, especialmente los hombres, a que sean valientes, a que asuman decisiones, a que tomen responsabilidad con valentía, con coraje y que defiendan los criterios que ellos creen y proclaman. Pero si tenemos un poco de jóvenes cobardes, pusilánimes, inconstantes, ¿para qué nos sirven? O sea, ¿para qué le sirve a una iglesia jóvenes inconstantes o cobardes? ¿O para qué le sirve a una sociedad un poco de hombres simplemente vendiendo imagen, con buenos músculos y con buena presencia, pero sin valor? O sea, ¿de qué sirve? Hay unas figuras espectaculares de gimnasio, ¿cierto? Pero ¿para qué sirve si no tiene coraje para tomar decisiones o valor para asumir responsabilidades? Esa es la denuncia. Primera de Reyes 12:1 dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y en Job 34:30 dice, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones al pueblo. Es decir, cuando un impío o una persona no capaz reina o gobierna, vienen muchas vejaciones o humillaciones o sufrimientos a una nación. Y a un hogar también. Aquí va a hablar en términos políticos, de gobierno, pero ese principio político aplica también para la iglesia y aplica para la familia. ¿De qué sirve un hombre cobarde en el hogar? ¿De qué sirve un hombre cobarde en la iglesia? O sea, no sirve, porque la iglesia debe tener hombres valientes, el hogar debe tener hombres valientes y la sociedad debe tener hombres valientes, valerosos. Ahora, no estamos diciendo valientes en el término de la fortaleza física, sino en el carácter, en las decisiones, en poner el pecho entre las adversidades y en asumir las implicaciones. Miren lo que pasó acá en Primera de Reyes 12, 6 al 14. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, es decir, el consejo anterior o el congreso anterior o los senadores anteriores o asesores anteriores que tuvo Salomón, él les pidió consejo. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Estuvo bien pedir consejo porque él era joven. Bueno, no tan joven, pero era inmaduro. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán por siempre. Mira el consejo que le dieron los sabios asesores del rey Salomón, que habían vivido las consecuencias de la alza de impuestos y de la apostasía del rey Salomón. Le dijeron, mire, ¿saben qué? Como usted va a reinar, ahora después de su papá, haga lo siguiente, trate bien al pueblo, respóndale bien, trátelos con juicio y con orden y no les cargue de impuestos excesivamente. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Ahora, no dice la Biblia, pero hemos de suponer
Si Roboam era pusilánime, es decir, cobarde, ¿cómo serían los amigos que andaban con él? O sea, ¿qué tipo de compañías tendría él? Porque dice que se reunió con los amiguitos, los parces de él, ¿sí? Los parceros, los amigotes, los compañeros de juego, de andanzas, de lujuria. Se reunió con ellos y les dijo, bueno, les quiero pedir un consejo. Yo les pregunto, ¿estaba permitido para el rey pedirle consejo a sus amigos? No, políticamente hablando, no. Un rey no le pide consejo a la mamá o al papá o al hermano o al primo o al vecino. Un rey, un gobernante, ¿a quién le pide consejo? A los jueces, a los magistrados, a los asesores políticos o a los diplomáticos que están en su gobierno. Pero él no le pide consejo al vecino. Uno no dice, bueno, mire, tengo que hacer esta inversión o esta decisión jurídica, ¿usted qué me aconseja? Porque el familiar es familiar, pero no entiende de política o no entiende de administración pública. Roboam dejó el consejo de los sabios asesores de Salomón para seguir el consejo de sus propios amigos que se habían criado con él y estaban delante de él, es decir, los puso en el poder. Otro error, ¿cierto?, que es terrible cuando un gobernante joven llega al poder, quiere repartir puestos a todos sus amigos y compañeros cuando realmente no fue para eso que fue puesto. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros para que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo el yugo que tu padre puso sobre nosotros? ¿Qué me aconsejan ustedes? Era una decisión política importante, era una decisión administrativa muy importante y era una decisión financiera y económica muy importante. Es decir, estábamos ante una reforma tributaria. ¿Qué hago? Es básicamente la situación. ¿Sí? Hay una reforma tributaria, ¿qué hacemos? Pero no pidió consejo a los asesores o no lo siguió, sino que le pidió consejo a los jóvenes. Y mire lo que ellos le dijeron. Entonces los jóvenes, segunda vez que se habían criado con él, segunda vez recita la Biblia eso, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo. Además de eso, bravucones, ¿no? No le dan un consejo, sino que le dan una orden. Esto es lo que tienes que decirle. Así le responderás a este pueblo, tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Cómo les parece el consejo tan sabio, con muchos elementos de juicio, para una decisión administrativa y política tan importante como la que Roboam tiene frente a sí mismo? Dos tipos de consejos, el de los ancianos y el de los jóvenes. Uno es sabio y es trátelos bien, reduce un poco impuestos, sea un poco cuidadoso con la nación porque Salomón puso impuestos muy altos, no es necesario. Pero ¿recuerdan por qué Salomón puso impuestos tan altos? Porque Salomón quería tener agua helada todo el tiempo, Salomón quería tener pavos importados y cuadros importados de Egipto y de Etiopía, porque Salomón quería tener un zoológico al lado y tenía más de 450 empleados. Es decir, Salomón impuso impuestos altos para sus excentricidades. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo los sabios? Reduce gasto, sea más austero en el gobierno. Reduce el gasto público y tiene que vivir un poco más sencillo, porque si uno reduce gastos públicos, entonces el funcionario tiene que vivir de forma más sencilla. Pero ¿qué es lo que nos está mostrando Roboam? Con el consejo que le dan los amigos. Si su papá era excéntrico, usted gánele. Si su papá era lleno de antojos y de excentricidades, usted supérelo. Yo los castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey le había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día, para recibir la respuesta, ¿sí?, de esta decisión trascendental, política y económica de la nación. Y el rey respondió al pueblo duramente. ¿Qué le dijeron los ancianos? Trátelos suavemente. ¿Cómo los trató? Duramente. Dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones.
Al pie de la letra siguió el consejo, pero siguió el consejo que no debía seguir. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es inexperto, lujurioso, inestable, beligerante, pusilánime, cobarde, que no tiene la sabiduría para saber tomar decisiones! Recuerden que ya aquí el rey Salomón nos habló, dice, si a usted el jefe lo trata duro, no salga corriendo, enfrente esa situación, agache la cabeza, tenga paciencia, pero no abandone. Aquí nos está diciendo, si estamos gobernados por jóvenes, los jóvenes son duros, ásperos, porque ellos piensan en sí y no piensan en el futuro de la nación. Amados hermanos, Salomón posiblemente con dolor tuvo que recoger y con vergüenza las consecuencias de un hijo pusilánime, porque un hijo pusilánime es el ejemplo de un padre que en su crianza no lo instruyó y no lo enseñó a ser un hombre aplomado y consistente en sus decisiones. ¡Ay! ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho! Isaías 5, 21 y 22 dice, ¡ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Mire que si hay, estos pusilánimes son valientes, pero ¿valientes para qué? Para salir corriendo, valientes para gritar, valientes para... son bravucones, ¿cierto? Son beligerantes, son valientes para emborracharse, valientes para desafiar a otros, pero no son valientes para defenderse o para defender a otros y con sabiduría tomar decisiones. Entonces, amados hermanos, estamos ante una realidad política que nosotros conocemos bien. Gran parte, y de hecho es una apuesta política en nuestras naciones, que cada vez los parlamentos sean más jóvenes. Incluso está habiendo leyes en el país en este momento para que se pueda aspirar a cargos públicos, por ejemplo, de Senado y Cámara, más jóvenes. ¿Sí? Que no sean de 23 años o de 25, sino de que de 18 años un joven pueda llegar al Senado o a la Cámara. ¿Cómo les parece? Pobre nación que le abre la puerta a jovencitos más inexpertos, posiblemente con muchas ideas y creatividad, pero inexpertos, para que asuman cargos públicos porque traen más dolor y tragedia a una sociedad. Eso es lo que está diciendo la Biblia y eso aplica para todos los cargos, incluso en la iglesia. Por eso dice la Biblia, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en condenación y en lazo del diablo. Primera de Reyes 3:7 dice, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu hijo, tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Recuerden el ejemplo diferente al de Roboam. Salomón comenzó a reinar más joven que Roboam, porque Salomón comenzó a reinar cuando se cree tendría unos 16 años. Y Salomón, que comenzó a reinar tan joven, le dijo a Dios, Señor, dame sabiduría, porque no sé gobernar este tu pueblo tan grande. Y Dios dice, le plació que Salomón pidió sabiduría y le dio sabiduría. Y Salomón gobernó con sabiduría. Pero ¿qué pasó al final de sus días? ¿Recuerdan lo que sucedió después de los 40? Dice la Biblia, las mujeres desviaron su corazón. Ahora, el problema no fue de las mujeres, el problema fue del corazón de Salomón, que se inclinó mal y que desvió su corazón y se apartó. Y ahí en ese ejemplo de Salomón aplicaría lo que los psicólogos hoy en día o algunas escuelas de psicología hablan sobre el tema de que si un joven no vive su juventud plenamente y reprime o evita episodios de su vida joven, que luego después de adulto los va a anhelar y los va a querer ejecutar. ¿Sí? Básicamente ahí estaría, ¿no? Como que Salomón se privó de joven de vivir su juventud plenamente, y entonces después de adulto quiso vivir episodios que eran de joven, pero que no los vivió siendo joven. Pero eso es un error, porque lo que la Biblia dice es que hay hombres que son íntegros desde su niñez y toda su vida se mantienen íntegros. Timoteo es un ejemplo, José es otro, Daniel y otros muchos más, Esther, Noemí, Ruth, y otros ejemplos en la Escritura. Entonces no podemos justificar o validar esas tendencias o esas ideologías de que a los hijos hay que dejarles que vivan su juventud y hagan lo que ellos quieran para que después no tengan como nada que añoren, ¿sí? Como que emborrachen, se prueben drogas, prostituyan, se hagan lo que quieran para que cuando lleguen adultos no les quede lástima de nada. ¿Sí? Es una escuela
nefasta, porque lo que dice la Biblia es que el que es sabio desde la niñez se consagra al Señor y nunca se apartará de él, y nunca le va a hacer falta el mundo, porque si uno no necesita el mundo y no vive para el mundo, a uno el mundo no le hace falta para nada. ¿Quién es el que se desvía cuando es adulto? No es el que reprimió o el que reprimieron. ¿Quién es el que se desvía? El que siempre está viendo el mundo con buenos ojos y que está inclinado su corazón a la maldad o al engaño. Cuando la Biblia dice las mujeres desviaron el corazón de Salomón, no está culpando a las mujeres, la culpa la tuvo Salomón, porque era un hombre adulto y era rey y tenía sabiduría, tenía experiencia, tenía conocimiento. Él simplemente quería congraciarse con los reyes del momento y quería ser famoso y lo logró. Dice la Biblia, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Mire que acá está dando otro ejemplo. Cuando habla de los príncipes, habla de los asesores de ese rey o de los que acompañan y rodean ese gobierno o ese reino. Dice banquetean de mañana. La idea es la siguiente. Dos ideas. Una, que pasaron toda la noche en rumba y se levantaron, todavía sigue la rumba. ¿Conocen jóvenes así o personas que nos incomodan todo el fin de semana, 3 y 4 días en reuniones, tomando y bebiendo y no paran? Y uno dice, ¿pero cuándo descansan? ¡Ay! Hay de aquellos que no paran ni para dormir, porque están de fiesta en fiesta y están en rumba y no conocen la noción del tiempo ni del cansancio, porque son valientes para embriagarse, no valientes para cuidarse o para servir o para defender. Hay de ellos, pero también la otra idea es de aquellos que se levantan y lo primero que buscan es trago o comida o fiesta, es decir, no se preocupan por trabajar, no se preocupan por producir, sino se preocupan simplemente por comer. Así hacen los niños, recuerden el ejemplo que mencionábamos. Y así hacen los necios. Los necios no se preocupan por trabajar o por producir o por ahorrar. ¿Por qué se preocupan? Por disfrutar, por gastar, por malgastar. A ellos no les importa nada, ellos piensan que la juventud dura siempre, que los subsidios que les dan les duran por siempre, que la salud dura por siempre, y no es así. Son muy necios, banquetean de mañana, no les preocupa otra cosa sino su lujuria, su apetito. Cuando habla aquí de banquete, habla de los apetitos carnales o pasajeros. Mire, una característica de un niño que va creciendo saludablemente es que tenga dominio propio. Cuando uno le dice, espere que ya le voy a servir, ¿él qué debe hacer? Esperar, porque él sabe que le van a dar comida, pero no ya. Esa es una forma como vamos instruyendo a nuestros hijos. Pero si uno se levanta y les pasa el plato, les enseña mal. A veces hay que decirle, no, primero hay que preparar la comida, primero hay que hacer aseo, primero hay que tender la cama, primero hay que hacer aseo personal, primero hagamos esto y aquello y luego sí vamos a tomar los alimentos. Y eso es una instrucción sabia de los padres para enseñarles a los hijos a ser valientes, a tener dominio propio, a saber que la vida no consiste solamente en comida y en bebida. Hay de aquellos que se levantan de mañana solo a comer o a beber o a seguir la rumba que ya llevan 3 y 4 días sin parar. Miren lo interesante. Aquí está hablando de cosas importantes. Primero, un creyente o un hombre sabio no se levanta a comer. ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta? ¿Qué es lo que a Dios le agrada que hagamos de mañana cuando nos levantamos? ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? De mañana oirás mi voz. Eso le agrada a Dios. De mañana me levantaré y adoraré delante de ti. A Dios le agrada que los hijos de Él, es decir, los sabios, de mañana lo primero que hacen no es ir a abrir la nevera y poner la estufa y hacer comida. ¿Qué es lo primero que debe hacer un sabio? Oír la voz de Dios, agradecer a Dios, tomar unos minutos o un tiempo de la mañana, levantarse para agradecer a Dios y luego para trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, para producir lo propio sustento y ganar. Pero recuerden que también en el pueblo hebreo, en Jerusalén, se tenía que ir al sacrificio, especialmente los sacerdotes y los levitas. Recuerden que lo primero que se hacía en la mañana antes de comer era preparar el sacrificio. ¿Se acuerdan a qué hora era el sacrificio de la mañana? A las 9 de la mañana.
y el sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde. Entonces lo que está diciendo aquí, si ellos eran funcionarios públicos, que no estaban en función de sus apetitos, sino en función del pueblo y en función de cumplir la ley de Dios, ¿qué era lo primero que debieran haber hecho? ¿Qué deben hacer los funcionarios públicos que están en defensa del interés público? Pues cerciorarse de que se prepararan los sacrificios, cerciorarse de que el pueblo cumpliera, porque eso era norma, era parte de la ley pública, que los sacrificios se ejecutaran como se habían establecido, pero lo que está diciendo aquí, a ellos no les importa si el sacrificio se hizo, a ellos no les importa si el templo está abierto, a ellos no les importa si los sacerdotes amanecieron con vida, a ellos no les importa levantarse y agradecer a Dios, lo primero que se levantan es a comer y a beber. ¿Sí me hago entender? Pero ellos son funcionarios públicos, ellos viven del dinero público y deben interesarse no por sus propios lujos o antojos, sino por el bien común. Ellos eligieron ser funcionarios públicos. Yo soy pastor. ¿Será que ustedes, qué tal que lleguen ustedes el domingo y no encuentren la iglesia abierta? Ya no es que el pastor está de vacación. ¿Qué pensarían ustedes? Otros pueden irse de vacaciones, pero yo soy pastor. Dios me llamó a ser pastor. ¿Qué piensan ustedes que lleguen? No, es que hoy no hay devocional porque el pastor está dormido. ¿Sí? Es que hoy se le olvidó que hoy es domingo. ¿Sí me hago entender? El sacerdote no podía descuidar el templo porque era su función, el rey no podía descuidar el palacio porque era su función, el trabajador no puede desatender su trabajo porque es su función, el ministro no puede desatender la misión que se le delegó porque esa es su función. No puede uno decir, no, es que estoy cansado y me voy de vacaciones un mes. Eso lo pueden hacer otras personas o tienen que haber relevos, pero no se puede cerrar la iglesia porque nos vamos, porque eso lo puede hacer otro hermano, pero no lo pudiera hacer el que está al frente de la iglesia porque esa es su función. Eso es lo que está diciendo aquí. Los príncipes no se les permite estar de rumba en rumba y de fiesta en fiesta. Al príncipe o al asesor o al gobernante no se le permite estar divagando en cosas vanas o triviales como comidas y bebidas y banquetes. No se le permite. Igual como no se le permite al jefe de familia. ¿Por qué? Porque el jefe de familia tiene que velar por una familia. El jefe de familia recibe el sueldo, pero él no puede decir, como yo tengo ganas de ir al estadio, entonces me voy y me lo gasto en el estadio, me voy a un juego, me voy acá, me compro esto, porque él tiene que usar ese dinero para el bien de la familia. ¿Qué tal que el jefe de familia se gastara la platica en un solo día? No, él tiene que administrar ese dinero porque ahí vienen los pagos de servicios, arriendo, colegio, salud, porque él es jefe de familia. Eso lo podía hacer cuando era muchacho, que el sueldo de pronto no lo administraba bien, pero ya no lo puede hacer, porque él tiene que tener el valor de asumir responsabilidades de lo que de las funciones y tareas que él realiza. Entonces mira lo que dice, hay de los que banquetean de mañana. Y miremos algunos textos bíblicos, Proverbios 20, 1 y 2. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, al que lo enfurece peca contra sí mismo. No es malo el vino, no es malo tomarse un vino o un brindis o una celebración, lo malo es perder el control, pasar la noche bebiendo, quedarse los fines de semana, malgastar el dinero, volverse adicto, embrutecerse, entontecerse con el dinero, porque eso sí es necedad y falta de sabiduría. La Biblia nos va a seguir diciendo sobre eso. Isaías 28, 7 y 8 dice, pero también estos erraron con el vino, es decir, el vino o el alcohol o la droga nos hace errar. Es un error ir a la droga o el alcohol, pero también es un error quedar preso de esas consecuencias o condiciones, porque dice nos hace errar, es decir, perder la sobriedad. Y luego dice, y con la sidra, que la sidra en la Biblia es la cerveza, se entontecieron. ¿Qué hace el alcohol? Entontece, embrutece, emboba, daña, pierde uno la cordura, pierde la sobriedad, pierde la mesura para tomar decisiones. Dice el sacerdote y el profeta erraron con sidra. ¿Se le permite al anciano, al diácono, al pastor embriagarse o al cristiano embriagarse? No, ¿por qué? Porque erran. ¿Qué está uno con tufo acá predicando? Erran, dice, fueron trastornados por el vino, es decir, se embobaron.
perdieron el control, perdieron la mesura, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Y está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía, como hoy los cristianos, prohibido embriagarse, porque ese principio existía para el pueblo hebreo. Podían usar el vino para las comidas y algunas celebraciones específicas, pero no podían embriagarse. No está permitido nunca para el pueblo de Dios embriagarse, bajo ninguna consecuencia ni un motivo justo, no hay un motivo para hacerlo. Pero ellos se embriagaron, es decir, se emborracharon, se fueron de rumba, se fueron de fines de año y fines de semana largos, y ¿cómo quedaron? Trastornados, aturdidos, vomitados, tropezaron, cayeron, erraron y quedaron sin visión. Aquí está describiendo la vida de un borracho. Esa es la vida de un borracho. ¿Está permitido que los creyentes caigan en eso? No. ¿Está permitido que nuestros gobernantes o líderes en la iglesia o en el hogar caigan en eso? Tampoco en la sociedad civil. Sin embargo, tenemos una sociedad lujuriosa que nuestros gobernantes se pierden con frecuencia y no sabemos lo que están haciendo. Toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio, es la denuncia del profeta. Ustedes saben que el borracho comienza entonado, después pierde el control, luego se tropieza, se cae porque no ve y luego se vomita y queda por ahí para recogerlo. Triste condición la del borracho. ¿Sí? Lamentable tener un padre borracho. Si alguno de ustedes tuvo un papá borracho, ustedes saben lo triste, lo trágico que es tener un papá borracho. Es lamentable para la economía, para el bien de la familia, para el cuidado y protección del hogar, es lamentable. ¿Quieren ustedes que sus hijas se casen con borrachos? Yo tengo 3 hijas y yo les advierto y les digo, no se pueden casar con hombres impíos y con hombres que no tengan temor del Señor, porque posiblemente caen con hombres borrachos, maltratadores, violentos, irresponsables, y es un lamento para ellas, un lamento para nosotros los padres, para la iglesia y para todos los que estamos alrededor. Ay de aquella nación que tiene hombres cobardes, porque tuvo padres cobardes y porque tuvieron iglesias cobardes que no entrenaron y no hicieron la tarea. Ay de aquellos. Oseas capítulo 7, 5 al 7 dice, en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Escuchen, ¿cómo se puede uno enfermar? Con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artífices. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido con llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Está hablando de una borrachera que se pegaron y de una borrachera que quedaron perdidos. Dice, extendieron su mano y cogieron la copa del vino y de ahí en adelante no se supo más. Pero el profeta relata, el profeta observa lo que sucedió y dice, lo que sucedió fue que se dedicaron toda la noche a tomar, perdieron el control con esa borrachera tan grande, no durmieron, no supieron qué hicieron, se cayeron todos, quedaron en el piso, tirados en el piso, y no hubo quien se levantara a clamar a Dios. Obvio, si uno se pega una borrachera, yo nunca en mi vida me he emborrachado, pero sé que los que se emborrachan al otro día no quieren levantarse. ¡Ay de aquellos! Santiago 5:5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos, es decir, perdieron la sobriedad. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Miren, amados hermanos, las denuncias. Son denuncias severas. Ustedes y yo tenemos el temor de Dios. ¡Ay de nosotros si nos apartamos de nuestro Dios! Pobrecito de nosotros y nuestros hijos. El texto que leímos de Malaquías, ¿sí lo pusieron atención? Dice, el pueblo habló contra Dios. Y luego Dios les dijo, ¿están hablando de mí? Y dijeron, no, no estamos hablando de ti. Y Dios les dijo, claro que están hablando de mí. ¿Saben qué dijeron de mí? ¿De qué nos sirve ir todos los domingos a la iglesia? ¿De qué nos sirve leer la Biblia? Es mejor darnos una rodadita y pegarnos una descarriadita. ¿De qué nos ha servido ser tan buenos y portarnos tan buenos creyentes? Mejor démonos una licencia. Y el Señor dice, ustedes han hablado mal de mí. Ustedes han obrado mal y les va a ir mal.
Y aquí lo que está diciendo es, ay de aquellos que se apartan del Señor. O hay de aquellos, nosotros padres, que no velamos por la salud espiritual de nuestros hijos al punto que nuestros hijos les damos todo para vivir, pero no les proveemos lo necesario para la eternidad. Pobres nosotros porque cosecharemos, ¿qué dice la Biblia? Ojos morados, ¿sí? Hogares destruidos, hijos luchando con hombres o mujeres en drogas o en alcohol, porque pudiendo evitarles eso, no lo hicimos. Y les abrimos la puerta para que ellos vivieran la vida libremente, sin control. Ay de aquellos pobrecitos. Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Amados hermanos, no nos confiemos con solo traer nuestros hijos a la iglesia, no es suficiente. No es suficiente traerles o darles una Biblia, no es suficiente, hay que hacer más por ellos. Salomón no hizo lo necesario y cosechó consecuencias de él y todo el reino y toda la nación por años. No nos confiemos de que nuestros hijos vengan a la iglesia, es parte de la instrucción, pero es mucho más profunda y mucho más amplia la instrucción que nosotros como padres debemos darles. Éxodo 18:13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Es decir, ¿qué se debiera hacer en la mañana? Escuchar la palabra de Dios. Ustedes, amados hermanos, y yo debemos dedicar tiempo para escuchar la palabra del Señor. Ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Y vamos a leer otros textos, se me está agotando el tiempo. Pero dice la Biblia en Levíticos 26:17, dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Miren que a mí me encanta esto, porque nosotros a veces estamos confundidos pensando que solo disfrutamos promesas de bien, pero también hay advertencias de consecuencias que Dios las permite y que son necesarias. No erremos, amados hermanos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios al que ama, disciplina. Sí, yo no puedo comenzar el año diciendo, no, yo estoy en las manos de Dios y todo lo que yo haga me va a ir bien. Sí, eso es cierto, si yo obro bien, de acuerdo al temor de Dios y cuento con su gracia. Pero si yo obro en contravía, ¿ustedes cómo creen que me va a ir? ¿Qué dice la Biblia si yo voy en contra de Dios? ¿Dios me va a dejar que yo haga y me va a felicitar y me va a bendecir? Mire lo que dice, pondré mi rostro contra vosotros. Es decir, Él será nuestro peor opositor, o Él se constituirá en nuestro adversario para impedirnos que nosotros logremos lo que queremos. Pondré mi rostro contra vosotros, es decir, tendremos que enfrentarnos contra Dios mismo. Y seréis heridos delante de vuestros enemigos, es decir, nuestros enemigos nos derrotarán. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Es decir, los que nos querían ver mal, lo lograrán porque nosotros les dimos la oportunidad. Dice, y huiréis sin que haya quien os persiga. ¿Esa consecuencia para quién venía? ¿Para los egipcios, sirios, asirios o para los judíos? Para los judíos, ¿y por qué venía? Porque habían sido desobedientes. Y leímos que día en Malaquías donde dice, ustedes van a construir y yo me encargo de destruir. Ustedes van a edificar y yo me encargo de derribar. Y uno dice, interesante, ¿no? Pero ese es un acto de amor de Dios, un acto de bondad de Dios, de que nosotros queriendo construir en nuestras fuerzas, Dios diga, le voy a destruir, le voy a hacer que le vaya mal. ¿Para qué? Para que yéndole mal, clame a mí y se vuelva a mí de su mal camino y yo lo corrija. Jeremías 21:12, casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio, y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué debieran haber hecho los príncipes que acompañaban a Roboam en el reino en la mañana? Aquí dice hacer justicia. La mayoría de casos de ayuda y de necesidades urgentes vienen en la mañana a las oficinas.
¿sí? De maltrato, de abuso, de situaciones económicas, de angustias. ¿Y qué debieran hacer los príncipes en la mañana apenas se levantaban? Atender toda la fila de necesidades, viuda, huérfanos, pobres, necesidades de justicia. ¿Pero qué hacían ellos? No, que espere que la oficina la abre más tarde porque el doctor está tardecito, llega tardecito. El doctor estaba borracho. Sí, el jefe de la oficina estaba borracho, estaba en fiesta y no estaba atendiendo lo que él debía haber hecho. Y en Hechos 2:15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Está hablando de Pentecostés. Los 120 hablaban en otras lenguas y algunos decían, están borrachos. Y otros decían, no, pero son las 9 de la mañana, no están borrachos. ¿Qué estaban haciendo los creyentes en el día de Pentecostés a las 9 de la mañana? Estaban en el sacrificio. No estaban borrachos. Amados hermanos, miren lo importante. Algunos de ustedes tienen dificultades para llegar temprano a la iglesia. ¿Por qué tienen esa dificultad? O amanecen borrachos, o se acuestan tarde, o no planificamos bien, y eso nos cuesta porque recuerden que la hora del sacrificio entre los hebreos era a las 9 de la mañana y a las 9 comenzaba, no era que uno salía de la casa a las 9, pero a veces dejamos de lado esos deberes o no los atendemos bien. Vamos a mirar algunos ejemplos de jóvenes, porque no quiero que nos vayamos pensando que ser joven es malo y que todo joven en la iglesia o en la sociedad nos sirve. Eso es incorrecto si pensamos eso. No lo vamos a pensar. Hay jóvenes muy valiosos en la vida de la sociedad y de la iglesia que siendo jóvenes fueron muy útiles. Segunda de Reyes 5:2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Y se acuerdan qué hizo esa muchacha cuando le dijeron que Naamán tenía lepra? Ella dijo, vaya donde un profeta que hay en la tierra de Judá y él lo va a sanar. Es decir, ella le habló de Cristo y lo evangelizó. Era una muchacha, una jovencita cautiva, esclava, como llevaron a Esther o como llevaron a otras mujeres hebreas a tierras extrañas. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Está hablando de Jeremías. Jeremías escogido desde el vientre y llamado a ser profeta desde muy joven. Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, si tú eres joven, no pienses que no eres valioso. No pienses que no puedes ser útil, no pienses que no puedes formar un hogar o que no puedes asumir una responsabilidad. Sí puedes, porque ser joven no es una condición mala. Ser joven es una buena etapa, pero debes cerciorarte de ser ejemplo. Ser un joven ejemplar, un joven responsable, que tu palabra sea sí, sí, que tu conducta sea buena, que seas ejemplo en amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, si hay jóvenes aquí, pueden servir al Señor. A veces nos han hecho creer que para ser pastor o anciano o diácono toca ser viejito, casado y con muchas canas. No se necesita un corazón dispuesto. Y aún siendo muy joven uno puede servir al Señor. Aún siendo muy joven uno se puede consagrar al Señor. Yo les he contado el testimonio, acá están mis padres y está mi hermana, que en la etapa de mi juventud, de 10 a 15 años, 17 años, fue cuando yo más me consagré al Señor. Que es la edad cuando la mayoría de padres están asustados diciendo, ¿qué hago con mi hijo? ¿Sí? No sé cómo controlarlo, y yo me la pasaba en la iglesia, ¿cierto? Dejaba el trabajo por irme para la iglesia, a aprender, a estar en seminarios, en talleres, gracias a Dios por eso. Y hay muchos ejemplos en la historia bíblica, en la historia de la iglesia, de jóvenes que fueron consagrados a Dios desde su juventud. Así que hay oportunidad para servir al Señor en la edad temprana y no esperar que sea muy tarde. Pero ay de ti si eres un joven indeciso, inconstante, cobarde, o ay de ti si la nación está gobernada por hombres cobardes y necios que no saben dirigir. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra, como siempre, no solamente nos habla cosas atractivas a nuestros oídos, sino que también nos dice la verdad con claridad y con precisión, aunque no nos guste,
nos advierte, nos previene, nos da sentencias, incluso establece consecuencias terribles para que temamos. Lamentablemente muchos de nosotros no tememos y preferimos las consecuencias. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros hijos. Los que estamos educando hijos e hijas, danos la sabiduría, la fortaleza, la firmeza, el valor, el coraje, para poderles instruir sabia, adecuada y amorosamente, pero con firmeza y con determinación, para que ellos sean instruidos en el temor tuyo, que crezcan con confianza y temor a ti, para que sean hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres idóneos, hombres y mujeres sabios en tu palabra, que formen hogares sabios en tu palabra y que podamos cosechar en el futuro una generación que te teme a ti, que confía en ti y que te ama a ti más que nosotros sus padres. Ayúdanos, por favor, danos la sabiduría para invertir en nuestros hijos todo lo necesario para que ellos se preparen para la vida eterna. Porque ay de nosotros como padres si tenemos hijos pusilánimes. Ay de nosotros si tenemos hijos llevados por las drogas y las pasiones y los vicios. Ay de nosotros como iglesias si nuestra juventud se va apartando y se va perdiendo, porque nos quedamos sin el futuro y el relevo natural para la congregación. Ay de nosotros si nuestros hijos no te temen, porque sus hogares no serán prósperos y sus economías tampoco, y no tienen futuro, sino simplemente dolor, lágrima y, como dice la Escritura, crujir de dientes. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros jovencitos que están creciendo. Ten misericordia y obra en sus corazones, doblega sus mentes y sus vidas a ti, y a nosotros como padres, ayúdanos a no descansar, orando, preparándoles, previniéndoles, dirigiéndoles y mostrándoles el camino correcto, con la sabiduría que tú nos has dado y con la gracia con la cual nos has bendecido. Gracias te damos por tu palabra y por nuestros hijos, especialmente por todos aquellos que están ya creciendo, que están llegando a una edad donde comienzan a tomar otro tipo de decisiones y cuando tienen que responsabilizarse de sus emociones, de sus decisiones, de sus negocios o de sus salarios. Ayúdales, Señor, para que obren bien, para que decidan bien y para que consagren sus vidas a ti. Que no piensen que van cumpliendo 16 y 18 años y pueden hacer con su vida lo que quieran. Que más bien se consagren a ti para que sepan que esa edad es la edad más oportuna o más especial para que ellos se dediquen a ti, se inclinen a ti y pidan de ti gracia y sabiduría y dirección. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.